Ever Velasco, soy ingeniero en sistemas pecuarios. Estamos en el Rancho La Esperanza, es un rancho especializado en producción lechera. Tenemos el negocio familiar alrededor de 30 años. Nos hemos estado especializando últimamente en la producción láctea y tratar de llevar dicha producción a su tope en cuanto a productividad, en cuanto a higiene y calidad. Bien, aquí tenemos dos prototipos de vacas lecheras. Esta es una Girolando 5 octavos. Mediante una serie de cruzamientos estratégicos se llega a una fracción de 5 octavos de dos razas, Holstein y Gir. La fracción que siempre vamos a tomar en cuenta es la fracción de raza europea, la Holstein. Este sería el ejemplo de una Girolando 5 octavos. Vemos que es una vaca pues, con bastante profundidad torácica, la grupa bien proporcional a las patas, buena proporción de uva. Bien, aquí tenemos otra vaca Girolando. Esta vez es una F1 o media sangre de Holstein con Gir. Vemos que son características muy similares a la primera, pero bueno, en fracción de sangre es 50% Holstein y 50% Gir. Ambas vacas son donadoras de embriones. Ahorita se encuentran en un proceso de superovulación para extraer los embriones que pues, a nosotros nos interesa repoblar la genética porque son animales aptos para la producción de leche. Bien, aquí tenemos un lote de hembras y machos Gir de transferencia de embrión. Estos son seleccionados específicamente para repoblar su genética. La raza Gir lechero es una de las que se utiliza en conjunto con el Holstein para poder llegar con diferentes grados de cruzamiento a esto que tenemos aquí. Y el propósito de estas Gir pues, es utilizar su genética ancestral, que son de todos top elite, brasileños de la India, que en su momento han llegado a México. Aquí tenemos parte de la recría, los becerros de 3 meses de edad en adelante. Aquí están pues, en área de descanso y se están suplementando con silo, un silo que se elabora de un ensilaje de pastura. El ensilaje pues, es el proceso de conservación de la pastura, una fermentación de la pastura, adicionado con melaza para añadirles sabor. Pues eso le permite a los becerros ganar un poco de condición corporal, porque pues, tenemos que recordar que las hembras son reemplazo de nuestras futuras vacas en ordeña y algunos sementales o becerros que se van para el abasto, para la engorda.